¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Nuevo Pacto. Hoy queremos abordar la conversación que ha dado vida a este programa, la conversación sobre el proceso social en que nos encontramos desde otra perspectiva. Y estamos con Pablo Raceto. Él es doctor en Ciencias y director y cofundador del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Gracias por la invitación. Tiene varios otros títulos, pero yo los resumí. Tú me vas a disculpar, la tele es así. Oye, Pablo, quisiera partir con... tú tienes una mezcolanza de saberes que tiene que ver con haber estudiado biología, haber estudiado física y filosofía, que nos permite hacer la pregunta de cómo has percibido esta crisis social desde la ética en particular. Desde la ética. Me interesa, sí. Mira, interesante pregunta. Bueno, al menos a la rápida pienso como en dos dimensiones. Uno es todo el tema de los escándalos de corrupción, que ha sido una larga lista, digamos, de demostraciones de poca ética por parte de los dos grandes grupos de poder en Chile, que son los políticos y el gran empresariado, las colusiones, todo eso. Y al final ha tenido que ver un gran porcentaje una crítica ética hacia esas personas concretas y al modus operandi, como dice, ¿cierto? Como la forma en que operan habitualmente. O sea, no sé si te acuerdas al principio de los primeros casos de Penta, Sokimich, mucho se discutía, oye, ¿es Chile un país corrupto? Y cosas así como... Y claro, y poco tiempo después empiezan a aparecer una gran cantidad de problemas sociales asociados a actitudes antiéticas, ¿ya? Y muchas de ellas no ilegales, ¿ya? Pero sí antiéticas, claramente, y otras de frentón ilegales y también antiéticas. Y este caso, ¿cierto?, de mandar a hacer clases de ética también aparece, digamos, ahí como, no es casualidad, ¿cierto?, que de todas las posibles castigos que le puede dar uno a alguien, sea ética, o sea, claro. Esta cuestión no es trivial. Y por otro lado, también veo que tiene que ver con el concepto de ética en un sentido más amplio, que tiene que ver con buscar el bien, ¿ya? Es un tema interesante, encuentro yo, que tiene que ver con los secundarios, por ejemplo. No sé si viste, digamos, las columnas que sacó Carlos Peña desde el inicio, ya ha sacado varias, y Mario Weissenblut y estos personajes plantean a los cabros como gente anómica, es decir, que no le interesan lo bueno y lo malo, las normas. Y yo lo veo totalmente distinto. Si uno ve el Instagram de la ACES, de la CONE, si uno los ve, son cabros que están con todo lo contrario, tratando de proponer y de luchar, ¿ya?, por lo que consideran correcto. Entonces ahí hay dos aspectos de la ética, creo yo, clave. Vamos a desglosar esto que acabas de plantear. Pongo el tema de la ética porque tengo la impresión de que no habíamos visitado el ámbito de la ética hace mucho tiempo en Chile, como parte de la discusión pública, ¿no? O sea, como que había unos ciertos valores sociales, ¿verdad?, entre los que estaba muy claramente el éxito, habían unos indicadores del éxito que también estaban regulando la forma en la que nos medíamos como sociedad, ¿verdad? Pero de pronto empezaron a aparecer palabras que antes parecían vacías, como la dignidad, por ejemplo. Entonces quisiera, me refiero antes, no es que nadie hablaba de la dignidad como un tema, ¿verdad? Claro. Como algo importante, ¿verdad? O como algo material, tan concretamente como que mi vida no sea digna porque no puedo comer, porque no puedo dormir. Entonces quisiera entrar en esa pregunta. ¿A ti te parece que Chile ha sido una sociedad ética y en qué proceso está esa reflexión para el país? Oye, qué difícil esa pregunta. Mira, claro, la ética normalmente uno la piensa como acciones individuales, ¿cierto? Toda la teoría moral normalmente habla de que las personas actúan de forma correcta o incorrecta. Cuando uno se pregunta por la sociedad como un todo, es una abstracción más compleja.
El padre Hurtado, por ejemplo, era uno de los que hablaba justamente de que el tema no era hacer caridad, de hecho, contrario a la forma en que siempre se entendía el padre Hurtado. El tema de la ética no es tanto hacer caridad desde el punto de vista de la sociedad, ya no debiera ser el foco tener una sociedad que sea caritativa con los más pobres, ¿ya? Eso no es el aspecto ético fundamental de una sociedad, sino la justicia, es él, ¿ya? Y la justicia... No paternalismo en el fondo. Claro, contrario a lo que quedó de él, ¿cierto? Porque quedó como el hogar de Cristo, es como lo que más se queda, que era su institución de caridad, que no es que la excluyera, pero él decía el foco de la ética social tenía que ver con la justicia, digamos. Y claro, y es difícil decir si cuando una sociedad se vuelve antiética en conjunto, pero yo creo que depende de las teorías de la ética, ¿ya? Trato como de organizar la pregunta. Hay dos como grandes formas de ver la ética, ¿eh? El utilitarismo, ¿ya? Que te dice, mira, lo bueno es lo que sirve. Es lo que genera beneficios, más beneficios que perjuicios en general, ¿ya? Entonces, una sociedad antiética desde esa perspectiva sería una sociedad en donde hay mucho perjuicio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay mucho narcotráfico, ¿ya? O muchos niños consumiendo pasta base, que es una cosa que está pasando ahora, o mucha obesidad. Por lo tanto, en esa línea estaríamos en una versión antiética. O muchas enfermedades mentales, pésimo, tres cuartos de la población. O sea, el efecto neto, ¿ya? de la ética, o sea, perdón, de la sociedad actual está siendo muy antiético desde ese punto de vista. O mucha corrupción. Y la otra, claro, tiene que ver con las reglas, ¿ya? Que esa ética se llama deontológica, ¿ya? Que tiene que ver con que tanto se rompen las reglas que uno considera correctas, ¿ya? Lo otro no es tan... para el utilitarismo uno podría incluso romper las reglas, pero si el efecto neto es un beneficio para la mayoría y la gente está cada vez más feliz, menos enferma y todo eso, no es tan grave, por así decirlo, para el consecuencialista. Y para lo deontológico o lo utilitarista. Para los deontológicos, sí, pues lo grave es que no se respeten los derechos, que haya corrupción, y también ahí estamos re mal, ¿cierto? O sea, ni con Juanita ni con Juanaza podríamos estar en una sociedad ética. Ninguna de las dos grandes teorías éticas, diría yo, estamos pasando muy buena nota. Y post-estallido, ¿cómo ha sido tu percepción de la conversación ética? De la conversación ética... pucha, de partida yo creo que lo más clave, o sea, es difícil hacer generalizaciones para eso, ser científico. Sobre todo viniendo de alguien que trabaja en la complejidad. Sí, pues yo trato de ser riguroso. Entonces, claro, ¿cómo saber el efecto neto de los chilenos? Pero mi experiencia, y ahora que he estado viajando un poco, vengo de Valdivia, he estado hablando de esto, la experiencia que muchos dicen y repiten es que estamos empezando a conversar. ¿Ya? O sea, eso de que Chile cambió, Chile despertó, yo creo que tiene que ver con el hecho de conversar, ¿ya? No solo de ética, sino de todo, ¿ya? Entonces yo creo que todas las conversaciones han aumentado su calidad y su cantidad por el mismo hecho de conversar. O sea, yo con mis propios vecinos en realidad hablamos, yo vivía, no sé, 9 años en este condominio y nunca habíamos hablado prácticamente más que hola y chao con los vecinos. Y ahora estamos todos conversando y nos damos un buen tiempo para conversar, ¿ya? Y qué es lo que pasa, y las distintas contingencias, y qué es lo que opinan. Y además uno se da cuenta que la opinión es bastante similar, ¿ya? Incluso cuando uno ve las encuestas, no sé si te has fijado, pero la Academia, todas estas encuestas hablan de un consenso en casi todas las preguntas. Consenso en el sentido de más de tres cuartos opinan las mismas cosas acerca de las mismas preguntas, ¿ya? Y para qué hablar de la aprobación o del presidente o del Congreso, o sea, ya es unánime, incluyendo izquierda y derecha. Ya, avancemos sobre la complejidad, porque por más que las cosas se vean por afuera como unánimes o consensos, una de las conversaciones que han aparecido es que en realidad estamos dialogando con una masa muy grande que tiene como una consigna que los aglutina, pero que está atomizada infinitamente, entendiendo, por ejemplo, como lo que cada uno entiende como dignidad o como bienestar, o lo que le parece realmente relevante.
y tienes en una misma marcha gente que está pidiendo efectivamente, por un lado pensiones, pero por otro lado están pidiendo, no sé, un nuevo acuerdo para la educación y así, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece la complejidad en este aparente acuerdo general que describes? Ya. Qué buenas las preguntas. Sí, pues claro, la complejidad, o sea, la sociedad es un sistema complejo, ¿cierto? Ese es uno de los puntos. Definamos sistema complejo, que muchos... Chuta, pero hay cortito, más de una, pero esencialmente tiene que ver con que son sistemas en que no hay un agente central coordinando lo que sucede. ¿Ya? O una causa y un efecto, una cuestión como más sencilla. Claro, pues si hubiera un ente sola. central, habría una causa y un efecto simple. Hay causas y efectos, pero los sistemas complejos están determinados de forma colectiva, ¿ya? Normalmente por autoorganización. ¿Ya? Hayek, que es un pensador economista liberal, decía que en el fondo toda la sociedad es autoorganización, ¿ya? Incluso las sociedades más centralizadas como el socialismo soviético, incluso esas son apariencias de centralidad. ¿Una dictadura, por ejemplo? Incluso una dictadura es una apariencia, o sea, pongámosle ya de 99% de autoorganización, una dictadura tendrá un 97%. Pero esencialmente las cosas se autoorganizan, la sociedad no es como un ajedrez. Yo creo que justamente lo contrario a un ajedrez es lo que es un sistema complejo. O sea, los sistemas complejos no se pueden manipular de forma centralizada. O sea, eso fue como una ilusión del 1900, o la sociedad se volvió compleja. Es más bien una ilusión, según este pensador. ¿Según tú como pensador? Y según yo también. Sí, yo en ese punto estoy de acuerdo con Hayek. Sí. Oye, voy a parar aquí para volver con la pregunta porque tenemos que hacer una pausa y volvemos. Seguimos en nuestra conversación con Pablo Raceto sobre la situación en la que nos encontramos y quisiera volver sobre la pregunta que hacía al principio, que es como, en teoría estamos de acuerdo como sociedad en ciertos diagnósticos, ¿verdad? Aparecen en las encuestas, otro día hablamos de las encuestas, pero aparecen en las encuestas, aparecen en la conversación pública, aparecen en las marchas, hay algo que tiene que cambiar. Pero la complejidad, la diversidad de consignas también ha aparecido y parece uno de los problemas más graves que tenemos para generar un nuevo acuerdo. Entonces, ¿cómo has visto tú esta combinación de elementos en esta sociedad que es un sistema complejo? Ya definido el sistema complejo. Claro, en los sistemas complejos la pregunta es ¿cuáles son los patrones que permiten entender los cambios, las cosas que cambian y las cosas que no cambian? A mi gusto, o sea, un poquito siguiendo un pensador, Antonio Gramsci, él plantea que las sociedades, así como las personas, también pasan por 3 etapas. ¿Ya? La primera es de diferenciación. ¿Ya? La primera etapa es cuando se dan cuenta que no son eso. ¿Ya? Yo no soy esto. La segunda etapa es cuando yo me defino en oposición. Yo soy un contra esto. ¿Ya? Tenemos varios de esos en la sociedad. Sí. Claro. Y el tercer paso, dice él, que es el paso, digamos, de la mayor, es la autonomía. Es decir, yo me defino por mi propia búsqueda. ¿Ya? No me defino por oposición. ¿Esas 3 etapas están dadas por la madurez de la sociedad o es algo que uno hace naturalmente? Yo creo que insinúa Gramsci un poco eso, ¿cierto? O sea, las personas pasamos por esa madurez, ¿cierto? Normalmente el adolescente es una persona que está en contra de algo, pero no necesariamente todavía tiene la autonomía de pensar por sí mismo y de tener una postura propia. ¿Ya? Yo creo que toda la sociedad está en una etapa todavía de medio de adolescente. ¿Ya? La global, dices tú. Sí, la chilena al menos, ¿ya? Sin duda, sí. Y claro, yo creo que lo que pasa en la sociedad es que hay un consenso de que la gente ya no se siente. Yo creo que los primeros 2 pasos están más o menos dados. O sea que lo que sí hay consenso es que el sistema actual no está haciendo algo que identifique a las personas. ¿Ya? Incluyendo sistemas en un sentido amplio, o sea, las personas no se identifican con los partidos políticos, ni siquiera con las ideologías. ¿Ya? Las encuestas, cuando dicen usted se identifica con la izquierda o la centroizquierda, sin hablar de partidos, ya incluso de la visión, o con la derecha y la centroderecha, eso ya da bajísimo. O sea, en la actualidad 60 y tanto % no se considera que está identificada con nada. Es decir, yo no soy esto. Ese es el primer paso, yo creo que se dio. Ya en el estallido quedó claro que soy anti esto, o sea, yo ya no quiero más esto, ¿ya? Creo yo, es mi interpretación y yo creo que varios han interpretado así, ¿ya? Y las encuestas tienen que ver con eso, o sea, cuando dicen 3/4 de la población quiere, o 3/5, dependiendo de la época,
quiere que continúen las marchas y las manifestaciones, pese a todo lo que ha pasado, o sea, ha tenido un costo a todos los costos muy que grande, para todo. significa que ya esto no lo quiero. Entonces yo creo que en la sociedad chilena más o menos está consensuada ya en que no se siente identificada con el sistema, modelo, podemos llamarle así, como sea, y sí ya está bastante en oposición. Y tratando de aunar, ¿cierto?, la complejidad, porque esto es como un esquema, ¿cierto? Pero bueno, la complejidad se trata un poco, ¿no? Me faltó eso, de tratar de entender la complejidad. O sea, no se trata simplemente de aceptar que las cosas son complejas, no, tratemos de aunar ver ideas. cómo funciona. Y yo creo que lo que nos falta, y es la parte más difícil, es qué es lo que sí, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Claro, cuando está el que sí, aparecen muchas propuestas, ¿ya? Y la gente propone cosas, pues no más FP o distintas cosas, ¿ya? Pero no más FP también sigue siendo no esto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sí? ¿Ya? Y eso es una parte súper difícil. Una cosa que a mí me gusta mucho de lo que he visto de los niños, de los secundarios, es que contrario a los universitarios, yo como que estaba analizando un poco el movimiento secundario, que es bien distinto a los universitarios, es que los universitarios normalmente siempre creen que se la saben todas. Entonces siempre dicen, no, esto es lo que hay que hacer, nosotros tenemos clara la solución. ¿Ya? En cambio, los secundarios han sido mucho más cautos. Ahora recién están sacando ya unos petitorios, pero si uno ve la historia de lo que han hecho, en general dicen, mira, esta cosa no nos gusta y queremos que sea lo que sea que se vaya a hacer, queremos participar. Queremos que estar ahí, que se converse con nosotros. O sea, una postura mucho más abierta. Mira, somos niños, yo creo, así me lo interpreto un poco yo. No tenemos la solución, no somos expertos en economía, ni en sistemas políticos, ni nada, pero queremos que lo que sea que se haga, punto 1, no sea esto, y punto 2, lo discutamos. Y eso me parece una actitud mucho más como dirigida hacia la autonomía, fíjate. Esa forma en que describes a los secundarios yo creo que sería exactamente la que no usaría la gente. De alguna manera las personas, Carlos Peña, por ejemplo, podría decir que en realidad ellos han salido muy incendiariamente a plantear sus temas de una forma súper impositiva, lo mismo que ha ocurrido con la PSU, ¿no? Entonces, ¿dónde ves tú esa apertura o esa madurez hacia la transformación? Nos interesa en particular entrar en cómo has analizado a los secundarios. Ya, la palabra incendiaria yo la cuestionaría un poco. Fíjate, si tú miras el movimiento secundario, ellos desde el principio... La puse yo, no se la quiero adjudicar. Sí, a pero Carlos Peña, no eres la única, ¿ya? Se le adjudica la violencia a los secundarios. Si uno ve todo su movimiento desde el inicio, ellos no hicieron nada violento, ¿ya? Saltar los torniquetes y antes que eso, el 14 lo primero que hicieron, que yo me quedé bien impresionado el mismo día porque me mandaron un WhatsApp en ese momento, se les ocurrió pararse en las puertas de los metros, ¿ya? 2 cuartos medios que se paren en las puertas de los metros y bloquearon el metro antes del llamado al saltar, al evadir, que fue el 17 y 18. Y eso, claro, tiene una cierta violencia en el sentido que es una imposición, ¿ya? Pero no es violencia en el sentido del concepto de violencia física, ¿ya? Y de hecho, si uno mira también los videos, yo digo que hay que mirar. Yo estoy seguro que Carlos Peña no lo ha estudiado. Estúdienlos, miren lo que dice Wikipedia. Es muy interesante, tienen mucha argumentación. Ellos en su video dicen, y nos dimos cuenta, en un video muy bien hecho, con Anita Tijoux de música de fondo, además están haciendo cosas de muy alta calidad, dice, y nos dimos cuenta que la primera línea era gente que estaba de nuestro lado, bla, bla, bla. O sea, yo por lo menos, y ninguno de los llamados ha sido ninguna cosa violenta. Yo creo que la violencia ha sido el resultado del estallido que ellos prendieron. Pero ellos no son violentos, ¿eh? Por eso, o sea, no me parece, ¿ya? De hecho, si uno ve los que son menores de edad que se han ido detenidos, son muy pocos los menores de edad en proporción, y la mitad son del Sename, en una de las últimas cifras que vi. Y que yo creo que eso tiene que ver con una complejidad específica que tiene que ver con niños que han vivido una particular segregación de la sociedad, más que sea una cosa centralizada. Que está en crisis hace mucho rato, además. Claro, de los secundarios. Pablo, nos queda muy poco tiempo y me gustaría saber qué pistas has encontrado, como nosotros usamos este programa para dar ideas de qué herramientas podrían ser buenas para construir un pacto que fuera representativo para Chile. Ideas. Mira, bueno, yo estoy proponiendo una gran idea, un modelo entero, ¿ya? Ya que estamos hablando en el tema de la educación, yo creo que hay una cosa importante. Los partidos políticos
son gran parte del problema. Yo creo que eso hasta los mismos partidos políticos lo saben. Y una de las cosas que se puede hacer, ¿ya? Y que en el fondo parte de las cosas que estamos defendiendo con el solidarismo, ese es el término que le llamamos a esta nueva propuesta, es despartidizar el Estado, ¿ya? O sea, el Estado puede funcionar con menos o con más influencia de los partidos políticos. Depende de cómo se hagan las reglas, ¿ya? Y te doy un ejemplo aprovechando que estamos hablando de educación. Respecto, por ejemplo, a los colegios estatales, ¿ya? Los colegios estatales tienen un gran problema, y ya se ha descrito mucho, que la plata que va destinada hacia ellas pasa por la municipalidad, la cual tiene un departamento de educación, y resulta que esa plata no se le va 100% a los colegios, ¿ya? ¿Por qué? Porque las municipalidades están endeudadas, entonces pagan sus deudas y un porcentaje de eso pasa a los colegios. Bicicletean ¿ya? un poco. El bicicleteo famoso. Entonces ya, eso es un problemazo, o sea, tenemos un problema de educación. De hecho, en el Instituto Nacional, una de las cosas anteriores que estaba pasando cerca de octubre es que tenían ratones, no sé si viste todo eso, tenían un escándalo ya de cosas de sanidad. Entonces, ya, ¿qué se hizo? Bueno, se desmunicipalizó, ya se aprobó la desmunicipalización de los colegios. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, ya se está empezando a hacer en el sur, probando, y se va a hacer ahora una agencia local que va a tener funciones muy parecidas al departamento de educación que tenía la municipalidad, pero ahora va a ser centralizado y va a depender directo del Ministerio de Educación. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese departamento de educación, que ahora ya no depende de la MUNI, sino del Ministerio, va a ser puesto por políticos, ¿ya? Y por partidos políticos, y cuando cambien al presidente van a poner de su partido, etcétera. Y todo ese sistema sigue teniendo una gran influencia de los partidos. Imagínate la cosa al revés, para contarte un poco la historia. ¿Cómo sacáis los partidos? Esa es la primera. Es fácil, yo digo, mira, mantengamos toda la estructura. Si toda la estructura está bien hecha, solamente hay que cambiar la forma en que se eligen a los representantes. Por ejemplo, los directores de colegio se eligen porque se genera una terna, que viene una comisión asociada al alcalde y al departamento al que está a cargo, y al final esa terna la elegía el alcalde. Ya. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Los directores de colegio de los colegios municipales son todos de partidos políticos y son todos amigos del alcalde, y tienes que ser amigo del alcalde si quieres ser director, ¿ya? Ahora no vas a tener que ser amigo del alcalde, vas a tener que ser amigo del Ministerio de Educación. Pensemos una forma, como hacen las universidades. Las universidades eligen a su director, ¿ya? ¿Por qué no pueden los colegios estatales elegir su director? Que los profesores, los padres y los alumnos, que los alumnos están alegando que quieren participar en lo que pasa con su educación, puedan elegir al director de su colegio, y que los directores de colegio sean los que eligen al representante de la zona del Estado. Con eso se acabó, ya no hay ya el tema no es de partidos políticos. Ahora, claro, va a haber, como la política universitaria, hay política universitaria, porque ahora los candidatos a director y los candidatos van a tener que candidatarse, pero va a ser una política local, territorial, ¿te fijas? Ya serían y es muy razonable que las personas si tú eres papá, vas a querer que el director del colegio sea lo mejor posible. Lógico. Y vas a querer que el encargado de la zona sea lo mejor posible, y los alumnos van a querer el mejor director posible, y ahí cambia la dinámica, ¿cierto? O sea, al final el camino también es descentralizar. Exactamente, es desconcentrar el poder del Estado, ¿ya? Esa es la idea del solidarismo. Y una forma de hacerlo es quitarle el poder a los partidos políticos. Esa es una idea bien concreta, y aplica eso a otras cosas, ahí tenéis solidarismo político. Pablo, nos interesa mucho avanzar sobre esto en otra entrevista, porque se nos acabó el tiempo, y te queremos agradecer por haber estado en Nuevo Pacto. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta idea muy específica. Vamos a ver qué opinan los partidos de desaparecer. Probablemente nada bueno, pero nos encontramos otra vez en Nuevo Pacto.